La ingeniería genética. Es el conjunto de técnicas que permiten modificar el ADN de un organismo para cambiar la información que contiene. Un OGM es un organismo genéticamente modificado en el que sus genes han sido alterados empleando estas técnicas como la de tecnología del ADN recombinante, la PCR, la secuenciación del ADN, la clonación reproductiva y terapéutica. Ahora vamos a ver todas. La tecnología del ADN recombinante consiste en aislar un gen de un organismo e insertarlo en otro diferente para que tenga una nueva característica. Para realizarla se necesitan los enzimas de restricción, que son utilizados para cortar los segmentos de ADN, las ADN ligasas, que son enzimas que se unen a los segmentos del ADN, los vectores de transferencia, que son generalmente plásmidos y virus, y que actúan como vehículos para transportar el ADN hacia el receptor, y las células receptoras, que reciben este gen y son denominadas como organismos transgénicos. La realización de la tecnología recombinante tiene 5 pasos. La localización y el aislamiento del gen que se va a transferir utilizando las enzimas de restricción, la elección de un vector, que puede ser por ejemplo un virus o un plásmido, y que se corta para producir la unión del ADN elegido al ADN vector, formando así una molécula de ADN, la introducción del ADN recombinante en el huésped, la comprobación del gen introducido y su funcionamiento, y la multiplicación del organismo transgénico. La PCR es una técnica que permite obtener millones de copias de un segmento de ADN en pocas horas. PCR viene de reacción en cadena de la polimerasa, que es una enzima que interviene en la replicación del ADN. Esta técnica consiste en someter el fragmento de ADN a sucesivos ciclos de calentamiento y enfriamiento con la enzima ADN polimerasa y los nucleótidos hasta conseguir múltiples copias del ADN. La realización de la PCR. Primero se calienta el fragmento de ADN que se desea copiar para separar las hebras. En segundo lugar, las hebras separadas se enfrían y se tratan con ADN polimerasa y nucleótidos para formar las cadenas complementarias de cada hebra. Este proceso se repite hasta 20 veces hasta que al final obtenemos más de 1 millón de copias del fragmento. La secuenciación del ADN. Es una técnica que permite determinar el orden de la secuencia de bases o nucleótidos de un determinado ADN. La clonación. Esta puede ser de un organismo, una célula o una molécula, y es la obtención de una o varias copias idénticas al original. Hay dos tipos. La clonación reproductiva, que tiene como objetivo conseguir individuos nuevos idénticos entre sí y al original. Esta técnica es usada para la obtención de animales con una alta producción de carne o de leche, para animales también de laboratorio o de animales que se encuentran en peligro de extinción. Se podría usar también para clonar humanos, pero está prohibido. La otra es la muy bonita clonación terapéutica, que tiene como objetivo tratar enfermedades y regenerar tejidos. Esta clonación necesita las células madres que se obtienen de células somáticas, de tejidos adultos o de embriones tempranos y sirven para dividirse, ya que una característica suya es su infinita división. Esta se utiliza para tratar ciertas enfermedades y reparar órganos dañados. Y ahora, las maravillosas aplicaciones de la ingeniería genética. Empezamos con la mejor de todas, la obtención de medicamentos. Gracias a la increíble y asombrosa ingeniería genética podemos obtener medicamentos utilizando organismos transgénicos de los cuales podemos conseguir la insulina humana o factores de coagulación que son muy útiles. Otra aplicación serían las terapias génicas, en las que se inserta un gen funcional en las células de un humano con el fin de corregir un defecto génico o para dar a las células una nueva función. Estas terapias se aplican para tratar enfermedades como el cáncer, la diabetes o el Parkinson. La encantadora medicina forense sería otra aplicación, que es el estudio de la huella genética, que sirve para identificar restos humanos o los padres de un individuo. Se basa en que hay regiones cromosómicas que nos hacen distintos y que pueden ser utilizadas como marcadores genéticos. Como no podía ser de otra manera, la agricultura y la ganadería son otra aplicación de la sublime ingeniería genética. En la ganadería, la ingeniería genética se puede usar para conseguir un mayor crecimiento, resistencia a condiciones ambientales adversas o para obtener sustancias de interés farmacéutico. En cuanto a la agricultura, se pueden insertar genes de resistencia para aumentar su valor nutritivo. Existen los alimentos transgénicos, que se producen a partir de organismos que han sido modificados genéticamente. Un ejemplo serían los tomates transgénicos. Por último, pero no menos importante, la investigación de genomas. Esta investigación tiene como finalidad el estudio de los genomas de los seres vivos. Dentro de esta aplicación hay un proyecto denominado Proyecto Genoma Humano, en el que se intentó secuenciar el ADN humano, localizar los genes en los cromosomas y determinar su función. De este proyecto se concluyó que el genoma humano se compone de 3.000 millones de pares de bases contenidas en 23 cromosomas, con alrededor de 25.000 genes cada uno, que aproximadamente el 3% del ADN humano lleva información para fabricar proteínas y el resto es el denominado ADN basura, y que nuestro genoma no es muy diferente al de otras especies. Las aplicaciones del conocimiento del genoma son muy importantes, como por ejemplo el diagnóstico de enfermedades hereditarias, la fabricación de medicamentos adaptados a cada persona y para la aplicación de una terapia génica.